A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ignacio Briones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Kiki? Oscar, buenos días a todos. Oscar Landerreche, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día tenemos un mega tema que no vamos a alcanzar a agotarlo en el poco tiempo que tenemos, pero para iniciar una introducción. ¿Qué va a pasar con la democracia, no solo en Chile, sino en el mundo, después de grandes crisis o cambios epocales más que crisis? Han venido cambios en el estado de bienestar, en la democracia, la consolidación de democracias, por la revolución científica también. Y lo que estamos viviendo ahora es una locura de la inteligencia artificial y todos los cambios que hay. Y asoman ciertos síntomas que permiten decir, a ver, la democracia tal como la conocemos, ¿puede permanecer? ¿A qué me refiero? Un estado de bienestar que en buena parte de los países puede ser fallido, desigualdades económicas que se acrecentaron después de se hicieron muy patentes después de la crisis del 2008, desinterés político de las masas, redes sociales. Hoy día estaba leyendo una encuesta de la mañana que buena parte de los estudiantes se sienten solos en el colegio, obviamente pues están inmersos en su teléfono, en su Instagram. Entonces uno dice, bueno, a cambios epocales, nuevos regímenes, ¿qué puede venir después de esto? Yo creo que, por ejemplo, China, autoritarismo con capitalismo, que es un poco el modelo Pinochet, pero en versión PC, como que la gente le puede hacer sentido diciendo mire, yo quiero estabilidad económica y la libertad, la verdad que como estoy puerta adentro, no me interesa tanto. ¿Cómo lo ven ustedes, Ignacio? Bueno, yo creo que por lejos es de los temas más relevantes que tenemos por delante, al menos a quienes nos interesa muchísimo la democracia y cómo asegurar su supervivencia. Me refiero a la democracia liberal, y yo creo que es importante ponerle ese apellido, porque también tenemos una confusión conceptual en el debate respecto a qué es lo que es la democracia. Claro. La democracia liberal es básicamente la democracia representativa con separación de poderes. Eso es la democracia moderna, la democracia como la conocemos. Algunos tienen reminiscencia de democracia asambleísta, digamos, democracia directa. De democracia directa, que generalmente son una excusa para tener algún dictador allá arriba, y así lo hemos visto. Entonces yo reivindico la democracia liberal, la democracia representativa, y obviamente la representación tiene problemas, ¿ah? O sea, esto que como economista podríamos verlo como una especie de función de producción, donde de alguna manera los representantes tienen que ser capaces de intermediar, por un lado, las demandas ciudadanas y responder a tiempo con ellas, pero por otro lado, trabajar una lógica de acción colectiva, que siempre es difícil, apelando al bien común, es decir, apelar a reformas que no solo miren lo electoral, el cortoplacismo, sino que tengan una visión más de Estado y el bienestar de un país, aunque a veces sea impopular. Y ese ámbito, diría yo, que está bastante tensionado hoy día, por un cúmulo de factores. Yo creo sería presuntuoso tratar de sabérselas todas, pero me imagino que hay al menos dos, ¿no? Tú mencionabas uno, la emergencia de la inteligencia artificial, las fake news, las redes, eso ha generado un cambio muy importante en la manera de relacionarnos, y existe bastante evidencia de que tiende a la polarización y a exacerbar los sentimientos en desmedro de la razón, ¿ah? Y la democracia, al menos en el papel como uno la idealiza, se basa en la argumentación, en la persuasión, y eso tiene que ver con la razón. Evidentemente hay elementos emotivos, pero no puede ser solo emociones. Yo tengo la sensación de que la democracia en Chile, el mundo ha ido girando mucho más hacia la emoción, ha ido dejando de lado la razón, y cuando la razón se pierde todo. Entonces, los desafíos de representación están generando malestar, están generando emergencia de populismo en todo el mundo, de caudillos que tienen las soluciones mágicas y que son extremistas, de izquierda o de derecha, y que empiezan a coquetear soterradamente con la erosión de las bases de la democracia liberal, ya sea afectando, inmiscuyéndose, ¿no es cierto?, las libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, en los tribunales de justicia, en fin, y ejemplos de esos tenemos. Y no quiero monopolizar la palabra, pero termino con un solo dato que es de orden práctico, para saber dónde estamos parados. Este año, según el Economist, vamos a tener por lejos el año donde más gente en la historia de la humanidad va a ir a votar en distintas elecciones presidenciales, municipales, parlamentarias. Cerca de 4.000 millones de personas, estima el Economist, en 78 países, si mi memoria no me falla. Pero por otro lado, un dato interesante es que el Economist hace un índice muy famoso de la calidad de la democracia, donde ordena a los países en democracia plena, democracia defectuosa, o en realidad como
con matices, porque admite un amplio rango, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Yo les quiero decir un solo dato. De los países del mundo, en el porcentaje de países que están en una democracia plena, 12,6%. No. Y la población que vive en países con democracia plena, apenas el 6,4%. ¿Ya? Entonces tenemos una gran tarea por delante. Oscar Landerreche. Y creo que Chile es uno de esos. Chile ha saltado de democracia plena justo abajo, pero diríamos Chile está dentro del selecto grupo de la democracia plena, pese a lo que creen creer los eslóganes. No, pero decirlo para que uno tenga conciencia de lo que tiene y que lo puede perder. No, a ver, yo les quería proponer a ustedes pensar, ¿sabes lo que les falta a ustedes hoy? Un poco marxismo. Marxismo, hagamos un poquito de masismo. ¿Masismo o marxismo? Marxismo. Ya. Entonces, cuando el pensamiento clásico marxista relacionaba los regímenes políticos con los modelos económicos. Claro. Por eso porque era una manera de pensar el mundo materialista, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea de Marx y Engels original era que los sistemas políticos en lenguaje economista eran endógenos. Eran como los países adaptaban, por así decirlo, el régimen político que era necesario, comillas, ¿no es cierto?, para el tipo de economía y sociedad que había abajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tu economía era una economía basada en la tierra, en la agricultura, previa a la revolución industrial, tenías un sistema feudal, claro, que tiene que ver con defender la tierra, ¿correcto? Y cuando aparece la revolución industrial, o primero en realidad la revolución, el mercantilismo, las primeras formas de capitalismo, empieza a surgir la democracia liberal, como dice Ignacio. Entonces, la pregunta más bien es la siguiente. La pregunta es si las revoluciones tecnológicas, los cambios que han generado, ¿no es cierto?, toda esta cosa de Internet y otras tecnologías, ¿no es cierto?, y los cambios culturales que llevan aparejadas, hacen que la misma democracia liberal, que digamos que era como el paradigma hegemónico ideal, porque como bien dice Ignacio, no siempre era el que predominaba de facto, ¿no es cierto?, es el mejor adaptado. Por eso es que el desafío de China es tan interesante, ¿no es cierto? O sea, digamos, la hipótesis de China, y tú tienes mucha razón, es muy parecida a la de Pinochet, digamos, ¿no? Es la idea de que el capitalismo moderno tiene tal nivel de complejidades y contradicciones, ¿no?, que para administrarlas, ¿no es cierto?, uno necesita otro tipo de régimen político con elementos autoritarios. Claro. ¿Ya? Ahora, ojo que tampoco hay que comprarse la caricatura que uno quiere tener en la cabeza, porque si uno va a China, es cierto que China tiene elementos autoritarios, pero no es cierto que en China, ¿entendí?, no haya ningún tipo de Estado de Derecho, ¿me entiendes? O sea, los chinos hay leyes, hay jueces, hay paradas de carro a las autoridades cuando se sobregiran, pero con otro paradigma del que hay acá, ¿me entiendes? Entonces la pregunta que nos obliga la realidad es si el modelo de democracia liberal al que todos queremos aspirar no tendrá algunos elementos como de nostalgia. O sea, que nosotros en el fondo estamos queriendo restablecer algo que era para otro tipo de economía y sociedad, y que más bien hay que repensar, ¿no es cierto?, cuáles son los atributos de la democracia liberal que merecen la pena preservarse. Ahora, siguiendo la línea... ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer para preservarlo? Pero siguiendo la línea marxista, es que Marx decía que al final el sistema político era una invención, de alguna manera, de los dueños de los medios de producción. Los dueños de los medios de producción hoy por hoy, ¿quiénes son? Los grandes medios de producción son los Elon Musk, los Google, los Facebook. ¿Qué tienen en la cabeza ellos? Ese es el cuento. ¿Qué mundo quieren crear? No solo una invención, sino una invención transitoria. Porque claro, que después justamente el materialismo llevaba a que viviéramos en un mundo sin clase y el Estado desaparecía, ¿no? Cosa que obviamente nunca se cumplió, más que en el papel. Pero tiene razón Óscar, o sea, yo creo que el paradigma, al menos desde un ángulo económico, de nuevo, si uno mira esto como una función de producción, en la cual uno tiene que intermediar, ¿no es cierto?, políticas públicas, intereses ciudadanos, para que se sientan efectivamente representados y sientan que, en consecuencia, sus representantes actúan por ellos. El día que eso se rompe, que se produce un quiebre en la cadena y los ciudadanos ya no se sienten reflejados en sus representantes, ¿qué es lo que estamos en el problema que tenemos hoy día, digamos, teoría... que es una desafección completa, y es váyanse todos crecientemente y venga el redentor, ¿no es cierto?, mágico, populista, que nos va a salvar,
y a la democracia al carajo. Nos da lo mismo que perdamos libertades, pongámosle la mano dura. Lamentablemente la historia muestra que esas tentaciones duran poco y terminan mal, digamos. O sea, no son estables, no son permanentes. Por eso que la democracia, con todas sus fragilidades, con todas sus sombras, sus luces están en que es capaz de permitir una convivencia pacífica. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Uno debiera interpelar, ¿no es cierto?, esa función de producción y ver cómo la tecnología y la forma en que la ciudadanía se relaciona con ella está cambiando para, obviamente, adaptarse, porque un organismo que no se adapta, una institución que no se adapta está condenado a morir. Entonces yo creo que ahí el desafío, y dejo simplemente una idea, le hago el pase a Oscar para seguir en esta línea que él mismo propuso. Yo le vi una conferencia muy brillante a Harari, creo que fue en el Davos del año 20, la vi, está en internet, digamos, no es que yo he estado en Davos del año 20, de hecho no fui a Davos del año 20 cuando era ministro por razones obvias. ¿Pero por qué no? Si hubiera ido me hubiera invitado. Imagínate, está tiene demasiado cayendo en Chile y uno ahí conversando con los ricos en Suiza. con un curazao. Claro, oye, bueno, pero él tenía esta tesis que me pareció muy certera. Si uno ve esto como función de producción, uno dice, mira, la democracia representativa, la democracia liberal, puede ser vista como una tecnología dadas las limitaciones tecnológicas de su momento. ¿Cuál es la limitación tecnológica de su momento número uno? La democracia directa es impracticable, ¿no es cierto? Porque no existe la tecnología para agregar preferencia de todos y cada uno de los ciudadanos. Más aún, tampoco es obvio cómo hacer que todos y cada uno de los ciudadanos se interesen en ir a participar en algo, salvo en cuestiones puntuales, ¿no? Claro, o se informen, exactamente. Claro. Por eso, de ahí el rol de los especialistas, los intermediarios. Y punto número 2, hay que conectar con el punto número 1. De alguna manera lo que decía, esta tecnología es una institución capaz de procesar descentralizadamente la información que está repartida a los ciudadanos. Y la concentran en este intermediario que son estos representantes. Esto es imposible. Que es imposible. Entonces, uno dice, sí, es un punto, es una tecnología descentralizada. Hoy día la tecnología, al menos en el papel y en muchos ámbitos es cierto, te permite resolver esos problemas. O sea, tú puedes hacer plebiscitos digitales, la información circula, digamos, muy rápidamente. El problema es que circula conjuntamente con información falsa y eso hace difícil la cuestión. Pero las asimetrías de información, de esta información desparramada, se pueden resolver de mejor manera, al menos desde el punto de vista tecnológico hoy día. Y decía él que por vez primera en la historia de la humanidad tenemos la capacidad, existe la tecnología para procesar toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y megas y toneladas de datos que nunca antes habíamos tenido. Y en consecuencia, en principio, es conceptualmente posible imaginar como un dictador benévolo, por así decirlo. Una toma de decisiones centralizada donde tú tienes la capacidad de concentrar toda esta información que antes era descentralizada. Y que te puede llevar a tomar mejores decisiones. En el papel, digamos. En el papel. Tecnológicamente es posible. Entonces, dicho eso, si la principal ventaja de la democracia representativa era resolver este problema de informativo, epistemológico, bueno, uno pensaría, siguiendo esa tesis, que esa ventaja se pierde conforme la base tecnológica que tenemos se va materializando. Lo cual te llega al punto asustante de que concentrar la información y la capacidad de procesamiento en unos pocos, incluyendo los gobiernos, los estados, se parece bastante a Orwell, ¿no? 1984. Y eso está pasando ahora. Y eso está pasando. Sí. Bastante así. La otra parte de la teoría marxista, les voy a insistir, lo que yo creo que quiero problemar a Ignacio Orione esta mañana. No, sí, me encanta la teoría marxista. La teoría de las revoluciones. Tú sabes que la idea era que cuando se producía una revolución era cuando había una inconsistencia entre el sistema político, entre infraestructura y superestructura, lo llamaban los marxistas, pero digamos entre el sistema político y el sistema económico y cultural. Cuando eso no funcionaba, cuando no cuajaba, por así decirlo, empezaban los quiebres con distintos, obviamente la historia va en distintas direcciones y uno se pregunta si parte de todas estas cosas que han pasado en muchos países en los últimos años, todos estos estallidos que hay, no son un reflejo de eso, ¿no? En el fondo Ahora, yo creo que hay como una paradoja a resolver en lo que dice Ignacio, que es lo siguiente. Para citar a otro gran pensador, citemos a Rousseau, ¿ya? Este filósofo francés, inspirador, por así decirlo, del pensamiento de la Revolución Francesa, también del socialismo. Tú sabes que Rousseau, cuando escribía básicamente sobre sus teorías políticas,
él era muy escéptico de las democracias a nivel de los estados grandes, por así decirlo, a nivel de Francia. Él pasó mucho tiempo exiliado en Suiza, lo que probablemente Claro. lo hizo pensar de esta manera. Básicamente él creía que las democracias solo eran posibles en ciudades, estados, En cantones. en cantones, en lugares chicos. Claro. Porque eso es lo que había ocurrido en cierta medida en la República Holandesa, eso es lo que había ocurrido, ¿no? Eso es la antigua Grecia, de hecho. Claro. Sí, en Venecia era una república. Entonces, él tenía como la idea de que había algo inherente a las grandes sociedades, ¿no? A los países grandes con distintos intereses, distintos sectores económicos, contradictorios, que hacía básicamente imposible una democracia. Eso es un poco la idea. Y por lo tanto la democracia tenía que ser muy local. De nuevo, O sea, que probablemente podía ser sesgado por vivir en Suiza. Podía ser en París, pero Claro. no en toda Francia. Claro, o en el cantón no sé O en cuánto. Toulouse. Claro, exacto. Entonces, y ahí está donde... Pero por otro lado, hay otra cosa que es la que está diciendo Ignacio, y es que muchos de los problemas públicos que estamos enfrentando no se pueden resolver realmente a nivel local. Piensen simplemente el tema del calentamiento global, en fin. El narcotráfico. No, claro, son problemas que no te lo va a resolver la municipalidad de Maipú, digamos, no te lo va a resolver. Entonces la pregunta es cómo uno puede como armar una nueva estructura política que haga conversar esas dos cosas. Y mi intuición, por lo menos, es que lo que uno tiene que hacer es tratar de que el máximo posible de problemas que sean solucionables o abordables a nivel local, ¿sí? Se alojen ahí, por así decirlo, ¿ya? Lo que más, todo aquello que se pueda resolver en términos locales, probablemente está bien que sea gestionado a nivel local, porque así la gente lo va a sentir más cercano, así los mecanismos de la democracia representativa van a funcionar y no van a ser... la gente no va a estar sintiendo todo el tiempo que los están traicionando por allá arriba unas élites que no tienen Esa es nada la que ver con subsidiariedad, ellos. lo que tú estás diciendo. Esa es la idea de la subsidiariedad al final. Pero, el máximo posible, pero reconociendo que va a haber un conjunto de temas que va a tener que ser abordados por el Estado central, no hay vuelta, y por lo tanto, y al despejarle las preocupaciones locales, ¿no es cierto?, a ese Estado central, le va a poder dedicar más energía y concentración a resolverlo, ¿ya? Y yo por lo menos siento, bueno, como ustedes saben, yo me declaro federalista aquí, digamos, Claro. es una cosa rara aquí en Chile, ¿ya? Pero yo siento de que el Estado chileno es súper centralista. O sea, Muy. hay un conjunto de cosas que, francamente, o sea, desde el pavimento... El lomo toro. O sea, unas cosas que evidentemente El lomo toro se en resuelven a nivel retoque. local, incluso a un nivel aún más local que municipalidad, se podría incluso pensar, y algunos a nivel regional, que insistimos en centralizar aquí en Santiago, y eso hace que la política acá está preocupada de eso. Igual la gente está enojada con esa política central porque siente que no lo representa, y no se concentra el Estado central en lo que tiene que concentrarse, que son las políticas que no pueden ser abordadas a nivel local. Esa mezcla no la tenemos bien hecha. Ignacio. Oye, pero fíjate, de alguna manera Oscar se está refiriendo dentro de esta función de producción, a quizás la componente más importante, que es la representatividad, o sea, que las personas se sientan representadas. Y estaba mirando una estadística que viene de un artículo académico de Isabel Ortiz. En el mundo, las cantidades de protestas en el mundo. ¿Ah? Ahora. En el mundo, sí, desde Ya. el año 2006 en adelante, que solo han subido naturalmente. Pero la principal causa, o la que más ha subido, son las protestas por crítica a la representación política. Es decir, Claro. la gente se siente desconectada a su representante. Esto no es patrimonio, no es idiosincrático a Chile. Y yo creo que ahí está el primer nudo a resolver. O sea, cómo tú logras que las personas se sientan mejor representadas. Entonces, la subsidiariedad, la democracia local es el primer camino, naturalmente. Acercar los problemas y su solución a aquellos que están más cercanos y los conocen mejor. Ahí viene de nuevo la pregunta epistemológica. El argumento de la subsidiariedad siempre ha sido el que conoce mejor el problema. Siempre. Pero ¿qué tal si ahora con la tecnología El robot, el algoritmo. el ogro filantrópico conoce mejor Sí. que nadie el problema? Y es Entonces- posible que entonces- algunos problemas los conozca mejor. ahí está el trade-off, ¿no? Entonces, Sí. o centraliza o descentraliza. Y me sigue Ah. pareciendo más atractivo descentralizar, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Yo creo Podría que ser como la nueva tecnocracia. ¿Eh? o sea, podría ser yo una prefiero- autocracia tecnológica. Yo digamos, prefiero terrible. el error del árbitro al VAR. Bueno, se lo Pero- digo, bueno. Prefiero el error del árbitro. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Pero eso me lleva a una segunda cuestión, que me parece que es un punto súper relevante.
Cuando tú descentralizas, tienes que tener súper cuidado, tener que ser muy cuidadoso en el diseño de la institucionalidad que tú creas. De forma tal de no replicar los mismos errores que le está achacando al cuerpo central. Pensemos simplemente en el estado de la corrupción. Si tú descentralizas con la misma infraestructura que es propensa a la captura política que te lleva a la corrupción, bueno, simplemente estás trasladando el problema central, lo estás acercando a un problema local, a un nivel local, lo que puede terminar siendo peor, porque ya quiere decir que la gente se esperanza de todo. Y eso me lleva a pensar que dentro de los desafíos principales que tenemos en Chile, creo que también en el mundo, pero en Chile en particular, para acercar a la ciudadanía con sus representantes, es ser inflexible y pensar fuera de la caja en materia de corrupción. O sea, yo creo que Chile, es cierto, está lejos de los estándares de países completamente corruptos, pero nos acercamos cada año más. Y acá uno tiene que dar la señal de que los corruptos para adentro, y bien para adentro, y que se vean, que vean la gente que las sanciones hay. Pero segundo, atreverse a hacer la reforma del Estado que no nos hemos atrevido a hacer, que tiene que ver con el empleo público, sujeto a captura, y dentro de ella, lo hemos hablado en este programa, hacer una tabula rasa de los cargos de confianza política. Tienen que ser un puñado de cargos, pongamos 50, 100, pero no 3.000, ni menos 3.000 con poder decisorio, que son todos chipeados. Porque cuando las personas ven, con razón, se desencantan, que hasta los SLEP están completamente coteados, ¿de qué estamos hablando? O sea, que se vayan todos. Entonces, eso es súper importante, yo creo, ser inflexible, no minimizar los casos de corrupción por afinidades políticas. Aquí tiene que ser sancionada, ¿no es cierto?, y condenada moralmente, venga donde que venga, porque le genera un daño muy grande a la confianza pública. Y por último, una reflexión final. A mí me gusta y soy defensor acérrimo de la democracia liberal representativa, porque en el corazón de la democracia liberal está la defensa de la libertad. Y es una forma institucional de hacer compatible la libertad mía con la tuya y la de Óscar. Y por eso existe un Estado de Derecho, por eso existe separación de poder, una justicia independiente, etcétera, y protección de derechos y libertades civiles fundamentales. Y lo que vemos cuando la democracia retrocede y el apoyo ciudadano retrocede, es que la gente empieza a renunciar a la importancia de la democracia. Y la encuesta en el mundo y también en Chile, la última CEPA así lo muestra, es que la gente está dispuesta a renunciar a su libertad en aras de tener a alguien que les entregue seguridad. Y eso es la clave, la pista final que creo hay que hacerse cargo desde el punto de vista de la democracia liberal. Es cómo tú tienes una democracia liberal que es tremendamente firme, clarísima, respecto al aseguramiento del orden, de la protección de la propiedad individual, de la pertenencia y la vida de las personas, en otras palabras, la seguridad, sin ningún complejo, porque efectivamente cuando tú no tienes eso, no tienes ninguna libertad arriba. No. Entonces justamente las personas se desentienden de las libertades otras que son tan importantes. Óscar, vamos cerrando. Yo creo que tenemos un desafío bien grande con las reformas políticas en Chile. Como todos sabemos, uno de los resultados de la secuencia de procesos constituyentes fracasados es que no reformamos el sistema político y sabemos que no está funcionando bien. A mí me gustaría que lo pensáramos un poco más, o sea, que no fuera simplemente este como fenicio al que estamos llegando todos, de que haya menos partidos, que no sé cuánto. Yo encuentro que eso no se está haciendo cargo del problema de fondo. Necesitamos una nueva mezcla entre representatividad local y central, necesitamos reforma del Estado, como dice Ignacio, necesitamos... Yo ¿sabes cómo lo imagino? Yo me imagino como que un país de regiones y municipios en los cuales está radicado muchas de las discusiones de política pública y un Estado central que sirve como árbitro de que no ocurra la corrupción, o sea, de que en el fondo que es la garantía de que, claro, de que bueno, si en la comuna X quieren ser más hippies, digamos, y que en los colegios se enseñen, ¿cómo se llama? Sanamiento cuántico, no sé, ya. Y en el otro no, quieren que sea pura matemática la coreana, digamos. Bueno, esa es la democracia local y está bien, así está bien, pero lo que sí el Estado va a asegurar que las reglas democráticas, que el uso de los recursos sean de acuerdo a lo que la gente determine. Yo veo una mezcla así, lamentablemente no veo que estemos abordando esa discusión. No, si con suerte estamos abordando el tema de las pensiones, no nos da para tanto. Y más o menos. Claro. Ignacio, Óscar, 1.000.000 de gracias por estar acá este martes. Nos vemos. Nos vemos. Y que las altas temperaturas